Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Y bueno, hoy estamos aquí en el capítulo 1 y vamos a ver la última sección del capítulo, que es el versículo 18 al 20. ¿Listo? El versículo 18 al 20. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18 al versículo 20. Y según el tema que estamos tratando en este capítulo 1, recuerdan una cosa que es importante. ¿Cuál es el propósito por el cual Pablo le escribe a Timoteo, primera de Timoteo? Dice el 3:15, estas cosas te escribo para que, si tardo, ¿qué? Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la iglesia de Dios, que es la columna y el baluarte de la verdad. O sea que básicamente lo que está diciendo Pablo acá es que te estoy escribiendo para que ajustes muchas cosas que están pasando en la iglesia. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Hay que ajustar muchas cosas de lo que hay en la iglesia, y lo primero que hay que ajustar, según el capítulo 1, ¿qué es lo que estuvimos viendo todo el capítulo 1? ¿Qué es lo que hay que ajustar según el capítulo 1? La sana doctrina, ¿no? La falsa doctrina. La falsa doctrina. Estábamos pensando, ¿no? Todo este capítulo 1 está hablando acerca de los falsos maestros, las características de los falsos maestros, el mandato que Pablo le da a Timoteo de que ellos no pueden enseñar diferente doctrina. Y saben que aquí en la última sección va a terminar todo este tema de la falsa enseñanza, de la falsa doctrina. Va a terminar todo este tema recordándole a él, otra vez van a ver cómo en la carta él le dice, te recuerdo esto, pero también expone a dos de los falsos maestros. Expone a dos de los falsos maestros y se lo dice por carta. O sea, imagínense, estos dos falsos maestros van a ser expuestos en la iglesia de Éfeso, en todas las iglesias de la región, porque esta carta se copia y se manda a todas las iglesias, en todas las iglesias a través de los años. Y hoy, 2000 años aproximadamente después de que pasa esto, también conocemos quiénes eran esos falsos maestros. Qué triste, ¿no? Exponiendo a los falsos maestros. Pero bueno, vamos a ir yendo de a poquito, y el título para esta enseñanza es La batalla por perseverar en la sana doctrina. La batalla por perseverar en la sana doctrina. ¿Será una batalla? Parece que sí. Parece que sí es una batalla. Hay muchas falsas enseñanzas que están a nuestro alrededor, y eso también es una realidad. Ya hemos dicho que a veces pensamos que sabemos, pero Dios viene y nos ayuda a entender varias cositas y decimos, uy, no sabíamos eso, teníamos que ampliar el concepto. Bueno, gracias a Dios por eso, pero es una batalla lo que es la sana doctrina, y perseverar en la sana doctrina. Si lo puedo poner en otro término, digamos, es una guerra por preservar, perdón. Yo les dije perseverar, era preservar. La batalla por preservar la sana doctrina. Es una guerra, preservar la sana doctrina es una guerra, mantener la sana doctrina es una guerra, porque la falsa enseñanza abunda. La falsa enseñanza abunda, y esa falsa enseñanza está por muchos lugares y tiende también a dominar la mente del cristiano, a dominar el corazón del cristiano. A veces esas falsas enseñanzas se presentan como algo nuevo, como algo novedoso, como algo que, eso nunca se había dicho, eso nunca se había, a veces se presenta como eso. Y a veces, por ejemplo, las personas caen en decir, oiga sí, eso novedoso, eso algo nuevo, y puede ser peligroso. Cuando en la palabra de Dios nosotros vemos aquí en el capítulo 1, decíamos, Pablo le dice, lo que tú tienes que enseñar es que lo que yo te enseñé, eso es lo que tienes que enseñar. O sea, algo que ya he estado enseñando por casi 30 años en ese momento, es lo que tú tienes que enseñar. ¿Hay algo nuevo? No,
Eso es lo que tienes que enseñar. Lo que tienes que enseñar es la palabra tal y como te fue entregada. Eso es lo que tienes que enseñar. Tienes que tener cuidado cuando vienen personas con un evangelio diferente. ¿Recuerdan esa parte en Gálatas? A ver, déjenme mirar Gálatas unas hojitas antes de ahí de 1 Timoteo. En Gálatas capítulo 1, versículo 6. Miren la advertencia que le hace Pablo a los hermanos de las iglesias de Galacia. Les dice así. Gálatas capítulo 1, versículo 6. ¿Están ahí ya? ¿Llegaron? Gálatas 1, 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis ¿qué? Alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. ¿El evangelio de quién? Mas si aún nosotros, o sea, él dice, si aún nosotros los apóstoles, es más, lo pone en esta parte, dice, mas si aún nosotros, o qué más, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o esa palabra para sea un hombre que está maldecido por Dios, o prácticamente la maldición va a venir sobre él, o algo así está tratando Pablo. Entonces, versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y nosotros vamos a ver que en muchas partes del Nuevo Testamento Pablo va a atacar la falsa enseñanza y la falsa doctrina, porque recuerdan hace 2 semanas creo que lo predicaba, la sana doctrina, la falsa doctrina es un asunto delicado. Para Dios es importante preservar su palabra y que su palabra sea expuesta con el objetivo con el que fue escrita en ese momento, porque si no estaríamos diciendo algo que Dios no dijo. Si yo me paro aquí a decir Dios está hablando esta palabra a través de su palabra, a través de la Biblia, pero eso no es lo que Dios está queriendo decir, entonces le estoy haciendo a Dios ¿qué? Mentiroso, porque eso no es algo que Dios quiere decir. Entonces para Pablo era importante. Es más, él dice, miren, si un día nosotros nos torcemos y empezamos a enseñar un evangelio diferente, ¿ustedes qué tienen que hacer? No nos pueden creer. Hay personas que han dicho, vino un ángel. Toda la secta de los mormones se basa en que vino un ángel que llama el ángel Moroni, que vino un ángel del cielo, y ustedes no sé si han visto el templo de los mormones en la 127 con autopista norte. Está un ángel con una trompeta así en toda la parte alta del templo. Ese ángel es el ángel Moroni, que es el que supuestamente vino a darle una revelación diferente a un hombre que, si no estoy mal, se llamó José Smith, o no me acuerdo si ese era el de la otra, pero José Smith. Y él dijo, se me apareció un ángel y me reveló esto que está en contra de lo que dice la Biblia. No le crea, porque es una falsa doctrina. O sea, para Dios es un asunto delicado todo esto de preservar la sana doctrina. La sana enseñanza no se puede tomar a la ligera. El estudio de la palabra no se puede tomar a la ligera. Hay que ser muy consistentes y muy cuidadosos en cómo estudiamos la palabra y que dejamos también entrar para ese estudio de la palabra. Entonces aquí tenemos la batalla por preservar la sana doctrina. Es una batalla, es una guerra por todo lo que alrededor de nosotros hay. Aún imagínense, 2000 años antes, Pablo ya le está advirtiendo a las iglesias, tengan cuidado porque van a venir personas que van a decir, se me apareció un ángel del cielo, y les van a dar otro evangelio diferente. Entonces, es una batalla fuerte la que tenemos que lidiar, la que tenemos que pelear cada día como iglesia y como creyentes por preservar la sana doctrina. Entonces la batalla por preservar la sana doctrina. Pablo termina aquí la sección anterior con un canto de alabanza. ¿Saben qué se me olvidó decirles esta semana? Que quería que hicieran que hiciéramos un canto de alabanza a Dios. Cuando usted piensa en la salvación y en esa acción de gracias por la salvación, ¿qué le diría a Dios?
¿Listo? ¿Está pensando ahí en su mente? ¿Qué le diría a Dios pensando, el Señor me salvó siendo yo pecador, el primero de los pecadores, su gracia me alcanzó, yo puse mi confianza en Él como Salvador, cambió mi vida espiritual, cambié de muerte espiritual a vida eterna, y en acción de gracias usted le diría que, gracias Señor por un canto de alabanza? Eso fue lo que hizo Pablo acá. Y después entonces, listo, este canto de alabanza. Ya Pablo le presentó a Timoteo su vida. Yo no me estoy creyendo más que nadie, dice Pablo, no me estoy creyendo más que nadie, por la gracia de Dios soy lo que soy, el Señor me salvó, pero sí hay una diferencia grande entre aquellos que son falsos maestros y aquellos que son sanos maestros de la palabra. Estos falsos maestros se creen mucho. Estos falsos maestros no saben ni lo que hablan ni lo que afirman. Estos falsos maestros enredan a las personas con palabras y con fábulas y genealogías interminables. Estos falsos maestros se ponen a pelear, pero un sano maestro sabe qué es lo que Dios le ha dado. Un sano maestro sabe que ha sido salvo por Dios. Un maestro sano o un creyente sano entiende su condición delante de Dios. Y la salvación es lo que domina el corazón de aquel maestro que va a enseñar la palabra de Dios de una manera sana. Entonces Pablo está aquí definiendo muy bien quiénes son falsos y quiénes son sanos maestros. El maestro sano, el creyente sano, va a depender de su salvación, de la gracia de Dios. Él no se cree más que nadie. Y por eso alabamos al Rey de los siglos, que es el único y sabio Dios. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El que entiende la sana doctrina, el creyente que vive una vida sana, entiende que la gloria y la honra es para Dios, no para ninguna persona en este mundo, no para ningún ser humano. Y entonces aquí terminando esto, entonces listo, ahora Timoteo, mira, ya te expuse todo esto. Ya te expuse muy bien, muy claramente lo que debes hacer, entonces te lo voy a recordar. Vamos a leer del 18 al 20, la batalla por preservar la sana doctrina. Dice 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas, ¿qué dice? La buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Dónde está Alejandro? Tenemos a Alejandro en nuestra iglesia. ¿Algún Himeneo? Pero tremendo, ¿no? Lo que implica. Lo primero que va a hacer Pablo acá, entonces yo le puse aquí a esta frase antes de introducir los puntos, 3 responsabilidades de esta batalla, ¿listo? La batalla por preservar la sana doctrina, 3 responsabilidades de lo que implica preservar la sana doctrina, 3 responsabilidades de esta batalla. En primer lugar, es guarda lo que se te ha encomendado. Guarda lo que se te ha encomendado, le dice Pablo a Timoteo. La primera responsabilidad es guarda lo que se te ha encomendado. Le voy a leer ese mismo versículo en dos versiones que tenemos también de la Biblia. Una es la Biblia de las Américas y la otra es la Nueva Versión Internacional. La primera dice, ese mismo pasaje del 1:18, mismo versículo dice: esta comisión te confío. Esta comisión te confío. Te estoy dando una comisión. Te la estoy confiando a ti porque entiendo que tú eres una persona responsable. Dice en la sección anterior, Pablo había dicho, porque me tuvo por fiel poniéndome ¿en dónde? En el ministerio. O sea que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo que también Dios lo tuvo a Timoteo por fiel para ponerle y encomendarle esto. Entonces, este mandamiento, esta comisión, yo te la estoy confiando a ti, le dice Timoteo. Dice ahí esa versión, conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. La segunda versión de la Biblia es
les decía, Nueva Versión Internacional: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla. Pelees la buena batalla. Entonces aquí hay algo que hay que guardar. Pablo le dice a Timoteo: hay que guardar lo que se te ha encomendado. ¿Listo? Y le va a poner aquí dos argumentos. En primer lugar, le dice: Timoteo, tú tienes que guardar, tienes que obedecer el mandamiento. Tienes que obedecer este mandamiento. ¿Cuál fue el mandamiento? ¿Cuál fue el mandamiento? Y aquí en el capítulo 1, versículo 3, dice acá, capítulo 1, versículo 3, solo la recordamos: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, ¿para qué? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ese es el mandamiento. El mandamiento es que no enseñen diferente doctrina, y tú tienes que guardar eso que se te ha comisionado. Lo que se te ha comisionado a ti es que les mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Por qué? Porque esto es un asunto delicado. Entonces Timoteo tiene que obedecer ese mandamiento. Aquí recuerden solamente que cuando vimos eso, es que lo vimos hace tanto, no sé si se acuerdan, pero esa palabra mandamiento o mandato es una palabra que significa ordenar, dirigir, dar instrucción. Y es una voz de mando militar. Esa voz de mando militar es de un superior que se la da a su subalterno y él no tiene ninguna opción para no hacerlo. Ese es el concepto. Entonces Pablo le dice a Timoteo: recuerda eso. Tú eres una persona que ha sido encomendada y eso es lo que tienes que hacer. Guardar lo que se te ha encomendado, obedecer el mandamiento. Tienes que ir con mucha firmeza, hijo Timoteo. Ya hemos hablado de lo que implicaba para Timoteo todo eso, tener que enfrentarse a un liderazgo de la iglesia que está enseñando falsa doctrina y pararse allá con la autoridad de Dios y con la autoridad apostólica y decirles: no pueden enseñar una doctrina diferente. Entonces, guarda lo que se te ha encomendado. Sé fiel a la encomendación, obedece el mandamiento. Sé fiel a la encomendación. Y sé fiel y corresponde a lo que se te ha encomendado. Se te ha encomendado eso, entonces tienes que corresponder a eso. Y aquí Pablo le dice que esta frase es muy interesante. Le dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y aquí, en las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, ¿a qué se refiere Timoteo en este sentido en cuanto a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti? Bueno, seguramente Pablo tiene algo en mente. Ustedes recuerdan ahí 2 de Timoteo. Quiero que vayan a 2 de Timoteo en este momento. Hay unas hojitas adelante, 2 de Timoteo. Voy a leer 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 3. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo en mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en toda la vida en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual, ¿qué dice? Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahí también, en el 4:14 de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14, una hojita antes. Capítulo 4, versículo 14. ¿Listo? ¿Llegaron ahí? 4:14. Dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos ¿de qué? Del presbiterio.
O sea, lo que está hablando aquí Pablo en este pasaje en cuanto a Timoteo es que sabe que le está recordando el día en el que Timoteo fue presentado ante las iglesias, ante la iglesia, con la autoridad de dice ahí del presbiterio. ¿Qué significa eso el presbiterio? Pablo lo está poniendo con una de las 3 palabras con la que se identifica al pastor. La primera palabra es pastor, la segunda palabra es obispo y la tercera palabra es presbútero. Dicen los que en el término que está escrito en el original es presbútero también para pastor. O sea que lo que Pablo le está diciendo aquí es: recuerda el día, Timoteo, en el que tú fuiste presentado ante toda la iglesia, en el que yo también estaba ahí imponiendo mis manos para darte no algo especial, algún poder especial, sino para autorizar ante la iglesia como ancianos, como pastores, como presbúteros, que tú ibas a ser encomendado a esta labor. ¿Quién estaba ahí presente en ese momento? Estaba ahí presente Dios, estaba ahí presente la iglesia local, estaban ahí presentes los pastores de la iglesia local, y nosotros dimos el aval y la aprobación para decir que tú fuiste llamado por Dios a una tarea, en una responsabilidad. O sea que Pablo le está recordando aquí a Timoteo ese momento en el que su responsabilidad ministerial ante Dios fue decretada o declarada, o más bien autorizada por la iglesia local en representación de sus pastores. No se puede dejar a un lado lo que es la autoridad que Dios ha dado a la iglesia local y a los pastores. Y no se puede dejar a un lado esa responsabilidad que tiene el creyente de guardar lo que Dios le ha encomendado. No se puede dejar a un lado tampoco, mis queridos hermanos, los compromisos que ustedes hacen con el Señor. Los compromisos que ustedes hacen con el Señor con relación a su vida espiritual y con relación a su vida de iglesia. Desde el primer día en el que usted dijo sí al Señor, al poner su confianza en Cristo como Salvador, desde ese primer día usted tiene responsabilidades con Dios. Que eso, ¿saben qué? Un día se va a hacer oficial ante la iglesia cuando sean reconocidos aquí como miembros de la iglesia, y eso lo hace viéndolo toda la iglesia, eso lo hace viéndolo el Señor también, y eso lo hace viéndolo también, autorizándolo y más bien reconociéndolo por los pastores. Cuando uno piensa en sus responsabilidades que tiene ante el Señor como iglesia, sus responsabilidades personales como creyente que tiene ante Dios, uno dice, a veces las personas toman estas responsabilidades como algo muy, muy, muy débil, como si fuera un compromiso que yo hago con cualquier cosa. Ustedes dicen, ustedes han escuchado que dicen, no, ahora en nuestro contexto para hacer un préstamo, ¿qué tienen que hacer? Tienen que firmar. Por ejemplo, nosotros arrendamos el apartamento donde estamos. ¿Cuáles son los requisitos para dar ese arriendo de ese apartamento? Tiene que traer un deudor, un codeudor. Ese codeudor, ¿qué tiene que tener? Finca raíz, y tiene que firmar un contrato allá en la notaría, autenticado, para que si alguna cosa pasa. ¿Y por qué? Y en todos los contratos que se hacen a nivel general, a nivel gubernamental, hay que un montón de firmas y sellos, y si uno pide prestado le firman una letra, y tantas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se están asegurando porque pareciera que ahora la palabra de una persona no vale nada. Entonces, ¿cómo se tiene que asegurar? Se tiene que asegurar con un montón de cosas. Eso ha llegado también a permear y a entrar en la iglesia. Usted hace un compromiso ante el Señor y después uno le dice, hermano, ¿qué pasó? Es que, pero usted hizo un compromiso ante el Señor, usted con el Señor. Usted hizo un compromiso aquí enfrente de la iglesia diciendo que se comprometía a tantas cosas.
Usted hizo un compromiso aquí, nosotros como iglesia, reconociéndolo como un creyente en Cristo Jesús. ¿Y usted qué dice a ese compromiso que tiene con Dios? Se lo dije hace un mes a una persona, y dice, usted firmó. Dice, yo no firmé nada. Sí, usted firmó un compromiso de una membresía de una iglesia. Usted firmó un compromiso con el Señor. Usted hizo un compromiso con Dios. Usted lo firmó en su corazón y siendo testigos su iglesia local. Es que no me siento, es que ya no me siento, es que ya no, es que ya, es que, y parece que el compromiso que se hace ante Dios, siendo testigos la iglesia, siendo testigos el liderazgo, los pastores, no vale nada. Interesante, ¿no? Parece que vamos a tener que empezar a firmar letras, pagarés, que venga aquí con un codeudor con finca raíz, con una póliza, con un seguro ante ¿cómo sería? Ante abandono de la iglesia. No, hermano, no. Usted tiene un compromiso con el Señor. Lo hace con Él, enfrente de su iglesia, autorizando o más bien confirmándolo el liderazgo, los pastores. Entonces tome eso con seriedad. Aquí Pablo le dice a Timoteo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, te encomiendo. Esa palabra encomendar o encargo significa ser responsable por lo que se te ha encomendado. Personas que a veces dicen sí, y a mí no ha pasado en esta iglesia, o no tengo en mi mente uno, pero yo quiero servir al Señor, anhelo servir al Señor, listo, hay un proceso, listo, vamos con el proceso, anhelo servir al Señor. Hermano, ¿quiere encargarse de tal cosa? Sí. Hermano, ¿qué pasó? Hace 8 días usted dijo que sí. No es que, Hermano, usted tiene un compromiso con el Señor. Sea responsable por aquello que Dios lo llamó a hacer. Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Tú has sido encomendado, estuvo recordándolo la iglesia, estuvo confirmándolo la iglesia. Entonces tú tienes que ser responsable por eso. Tú tienes que ser cuidadoso con eso. Porque no es en primer lugar, no lo estás haciendo para un hombre. ¿Lo estás haciendo para quién? Para Dios. Entonces guarda lo que se te ha encomendado, hijo Timoteo. Timoteo parece que tenía un carácter medio flaquito, y por eso es que en 2 de Timoteo Pablo le dice también, recuerda lo que se te ha encomendado. Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, Dios no produce cobardes, Dios produce valientes. Y vaya que era difícil la tarea que se le iba a encomendar a Timoteo. Y saben que no es fácil. Yo me pongo en los zapatos de Timoteo porque les he contado a algunos de ustedes que estoy luchando en estos tiempos con el temor a los hombres. El temor a los hombres. Hay situaciones de la iglesia que yo tengo que ir a hablar. Y a veces, ¿qué hago? Lo dejo pasar. Dejo que se extienda el tiempo, porque ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Qué va a decir? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a afectar? Bueno, con valentía, con seriedad, porque es algo que se me ha encomendado. Entonces, parece que Timoteo tenía un carácter así medio debilucho, y Pablo le va a tener que recordar varias veces, Timoteo, hijo Timoteo, recuerda lo que se te ha encomendado y sé responsable por eso que se te ha encomendado. Tenemos que firmar un papel, tenemos que firmar una letra, tenemos que traer dos codeudores espirituales. No, tu palabra y tu compromiso con Dios tiene que ser algo serio, algo firme, hijo Timoteo.
porque lo hiciste en presencia de Dios y en presencia de su iglesia y de sus siervos, de sus pastores. Entonces aquí él va a motivar a Timoteo. Aquí encontré este comentario. Él va a motivar a Timoteo. El primero es el recordándole el tiempo cuando Timoteo fue comisionado para servir al Señor. Cuando Timoteo fue comisionado para servir al Señor. Entonces, Dios había dado a su iglesia Dios le da autoridad a su iglesia para que también confirme esas cosas de una persona. Estoy recordando, por ejemplo, aquí que en Hechos capítulo 16, él dice que Timoteo tenía buen testimonio de las iglesias que estaban ahí. Uno a veces piensa que la iglesia local no tiene nada que ver en las decisiones que yo tomo, pero la iglesia local tiene todo que ver en su vida. Es más, la iglesia local tiene también la responsabilidad de confirmar su vida espiritual, de confirmar su profesión de fe. La iglesia local también tiene la autoridad para comisionarlo al servicio y decir, avalamos como iglesia que esta persona sirva al Señor en cierto ministerio. Es lo que Pablo le está recordando aquí a Timoteo. A veces tomamos la iglesia local como algo muy, muy a la ligera y como si no tuviera importancia en nuestra vida. En nuestra vida. A veces tomamos la iglesia local y decimos, vamos a hacer esto, pero sin que lo sepan allá. Tiene que tener cuidado porque ese corazón se está desviando. La iglesia local es muy importante. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, en primer lugar, le está recordando el tiempo en cuanto enfrente de la iglesia, con el testimonio de la iglesia, con el testimonio de los pastores, ellos te encomendaron a un servicio y tú tienes una responsabilidad grande. Entonces la batalla por preservar la sana doctrina empieza por mí. Hay una responsabilidad de ser fiel, de ser obediente, de ser constante, de ser firme. Entonces Pablo le dice a Timoteo, cuidado Timoteo, recuerda esto en primer lugar. Aquí en este comentario dice, el cristiano siempre debe reflexionar en lo que Dios dijo e hizo al inicio de su vida cristiana y de su servicio. Recuerde esos compromisos que usted hizo ante el Señor. Recuerde esos compromisos que usted hizo. ¿Usted se acuerda el día que el Señor lo salvó? ¿Sí se acuerda el día que el Señor lo salvó? ¿Usted recuerda el día en el que llegó la salvación a su vida, en el que usted le dijo, Señor, sálvame porque soy pecador? Y usted en ese momento dijo, Señor, te seguiré ¿a dónde? A donde quiera que vayas. Románticamente dijo, tu Dios será mi Dios, yo iré contigo hasta el término de la tierra. Señor, estoy dispuesto ¿a qué? A morir por ti. ¿Sí se acuerda de eso? ¿Sí se acuerda de ese momento? Señor, tú me salvaste, gracias, ahora mi vida la rindo a ti en obediencia a ti. Es más, no sé si de pronto ya se le olvidó, pero cada año que inicia, ¿uno qué hace? Cada año, dice Lisette, compromisos, ¿cierto? Este año sí. ¿Sí o no? Yo escuché alguna vez a un hermano que dijo, este año sí, para las que sea. Y ese hermano hoy no está. Es que tomamos esas frases motivacionales, psicológicas, seculares, para darnos fuerza, pero nosotros no somos los que nos damos fuerza a nosotros mismos. Es Dios el que nos da la fuerza. La palabra no tiene poder. La única palabra que tiene poder es la palabra de Dios. Entonces no declare, no diga, no haga cosas porque después termina humillado. Para las que sea. El año nos lleva muchos meses. Hasta ahora estamos terminando el cuarto mes. ¿Cuáles fueron los compromisos que usted hizo con Dios para este año? Dice, mejor ni recordarlos. ¿Para qué? O dice, sí, la verdad sí, yo hice un compromiso con el Señor y hasta el momento, gracias a Dios, Dios me ha dado la consistencia y me ha animado a hacerlo. Pero el cristiano tiene que estar siendo o reflexionando en lo que Dios hizo al inicio de su vida cristiana y de su servicio también ahora.
estas experiencias de reflexionar y recordar le concientizan y motivan a ser obediente al Señor. Este recordatorio animó a Timoteo a ser obediente y constante. ¿Y sabe por qué debería usted recordar constantemente sus compromisos con Dios, lo que usted hizo con el Señor a través de una iglesia, enfrente de la iglesia? Porque nosotros somos seres humanos que nos olvidamos fácilmente de nuestros compromisos. Es más, si no nos pusieran un poquito de presión, nosotros nos olvidaríamos de pagar el agua, de pagar la luz. Pero como llega el recibo y usted tiene la presión de que sabe que si no lo paga, ¿qué? Se lo van a cortar, entonces lo tiene que pagar. Si no hubiera recibo y si no se lo cortaran, ¿lo pagaría? No. Bueno, no sé, puede ser que algunos sí, pero se nos olvidaría, porque somos seres olvidadizos. Recordar constantemente los compromisos que usted tiene con el Señor, los compromisos que usted hizo con Dios diariamente. Eso le va a animar y a motivar a seguir constante, sabiendo para quién lo hizo y para quién vive. Parte de esta batalla por la sana doctrina, por preservar la sana doctrina, empieza por nosotros, guardar lo que se nos ha encomendado. Eso es lo que le dice aquí Pablo a Timoteo, y le dice: para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti. Y ahí está el punto 2, la segunda responsabilidad. La primera responsabilidad es guardar lo que se te ha encomendado. La segunda responsabilidad es luchar por no abandonar. Luchar por no abandonar, sí, es la segunda. Luchar por no abandonar, esa es la segunda responsabilidad, luchar por no abandonar. Pero déjenme decirles algo solamente en cuanto a la batalla. Pelear la batalla, dice ahí Pablo: milites por ellas, por ese compromiso que se te ha encomendado, por eso que tú dijiste enfrente de tu iglesia, enfrente del Señor. Milites por estas responsabilidades y compromisos, la buena milicia. La buena milicia. Y dice, esa buena milicia también es traducido como pelear la batalla, o también es traducido como librar una guerra. El creyente está constantemente en una batalla, en una guerra. Es más, nosotros no estamos en territorio amigo, nosotros vivimos en un territorio enemigo, porque nosotros no somos de este mundo, aunque estamos en este mundo. Pero el Señor nos dice: no améis ¿a quién? Al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, mire lo que dice acá, y es una sentencia que dice Juan ahí en 1 Juan: si alguno ama al mundo más que a Dios, o si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, no es salvo, no es creyente, no hay vida espiritual si hay una persona que ama más al mundo. Evalúese. ¿Ama al mundo? Y se dice: ¿cómo evalúo si yo estoy amando más al mundo que al Señor? Pues evalúese. Usted es una persona que de pronto está siempre pensando en la última moda, está siguiendo las corrientes, cómo se visten, cómo se peinan, lo que se hacen, lo que se ponen, lo que se quitan. ¿Esa es su vida? Las cosas de este mundo, las últimas modas, lo llevan a usted a tomar decisiones. ¿A usted no le importa su vida espiritual? De pronto usted viene a una iglesia solamente porque, decíamos hace 8 días o hace 15 días, el que peca y reza empata. Porque de pronto todo lo que estoy haciendo en la semana, bueno, si voy a la iglesia, de pronto Dios, ahí como que igualamos cargas. ¿Por qué? ¿Usted tiene vida espiritual o las cosas espirituales no le interesan? No lo mueven. Usted viene a la iglesia porque tocó, porque en forma chistosa a veces lo decimos, porque si no mi esposa se pone brava. ¿Por qué viene? ¿Hay vida espiritual en usted? Y si no, quizá hoy es el día de decirle: Señor, ayúdame, porque la verdad es que no hay vida espiritual en mí. A mí no me importan las cosas espirituales. Yo vivo una vida de mundo. Yo vivo una vida para agradar a este mundo.
El creyente está en una batalla contra ese mundo. El creyente pelea contra ese mundo. Traigo aquí a memoria las palabras del pastor Marco. Viene una chica y le dice: pastor, usted no sabe cómo estoy luchando con ese pecado. Y le dice: no, espere, es que yo no la veo a usted luchar contra el pecado. Yo lo que veo en su vida es que usted está entregada al pecado. No hay ninguna lucha. Todo lo que viene con relación a eso usted lo toma y lo vive y lo practica. ¿Está luchando? No está luchando. Está simplemente entregado. El creyente vive una batalla. Y Pablo le está diciendo aquí con relación a la falsa enseñanza: hay que pelear y luchar y batallar contra la falsa enseñanza, y hay que luchar por preservar la sana doctrina. Dice: pelear la batalla o librar una guerra. Dice este comentario aquí: no hay duda que esto es una guerra. Es una guerra constantemente, pero es una guerra, dice el comentarista, es una guerra que hay que pelear. Es una guerra que hay que pelear. Es más, si usted es creyente, ¿usted va a qué? A pelear la guerra. Si usted es creyente, usted la va a pelear. Si usted no es creyente, la va a abandonar. ¿Cuál guerra? Ni que nada. Yo mejor me entrego a las cosas de este mundo. Eso no me importa a mí. Pero si usted es creyente, usted está llamado a pelear la batalla, a guerrear la guerra. Y ustedes saben lo que significa estar peleando contra esta corriente de este mundo. Termino aquí con esta frase: mantener, defender, preservar la sana doctrina es una guerra. Y para eso fue llamado Timoteo, y para eso fue llamada la iglesia, y para eso fue llamado el creyente: a pelear, a guerrear y a batallar esta batalla. Este combate que sostenemos teniendo a Dios como nuestro capitán es un buen combate, es decir, es glorioso porque se obtiene un buen resultado. Se ve como una guerra y las guerras son difíciles, pero ¿sabe qué? El Señor es nuestro capitán y la peleamos en su nombre. Es lo que Él quiere que hagamos. En esa voz de mando que les decía, el mandato es una orden que recibe alguien de un capitán. Nuestro capitán es el Señor y le está diciendo a Timoteo: Timoteo, tú tienes que pelear la batalla. Esta batalla por preservar la sana doctrina empieza en primer lugar por guardar lo que se te ha encomendado. No se te olvide, por guardar lo que se te ha encomendado. ¿Es una batalla? Sí, es una batalla, pero hay que pelearla. El creyente está llamado a pelearla. Les decía que en segundo punto es luchar por no abandonar. La segunda responsabilidad es luchar por no abandonar. En el versículo 19 nos va a decir cómo. En el versículo 19 dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Y saben qué? La lucha por no abandonar también es una lucha grande, ¿sí o no? ¿Cuántos han luchado por no abandonar? ¿Cuántos se han visto tentados en algún punto de su vida cristiana a abandonar los caminos del Señor? Levante su mano. Uy, muy bien, yo también. Todos, porque es una lucha. Y Pablo le va a decir cómo. O sea, la segunda responsabilidad en cuanto a la batalla por preservar la sana doctrina es que la responsabilidad es luchar por no abandonar. Es una lucha constante. ¿Cuántos querían levantarse hoy para venir a encontrarse con el Señor como iglesia? ¿Cuántos lucharon? ¿Cuántos lucharon allá contra Sabanás? La sábana los tenía atrapados. El calor de la cama los tenía atrapados y estaban ahí luchando para un lado, para el otro. Dice el proverbio, como las bisagras de las puertas estaban para aquí, para allá, y estaban ahí luchando. ¡Ah! Señor, ¿me levanto a hacer tu voluntad o me quedo aquí en la cama? Señor, pero está haciendo frío. Son días de lluvias. Gracias, Señor, porque los embalses se están llenando. Señor, ¿qué hago? ¿Me levanto? ¿Me quedo? ¿Me levanto? ¿Me quedo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es una batalla.
Luchar por no abandonar es la segunda responsabilidad, porque ¿cuántos de nuestros hermanos que teníamos aquí ya no están? Y sabe que ese término naufragar prácticamente es el término que mejor hubiera podido decir acá. Pablo lo utiliza porque Pablo sabe qué es lo que es naufragar. ¿Sabe que Pablo un día estaba ahí en alta mar y el barco ¿qué pasó? Se hundió. Se hundió. Ellos no murieron solamente porque Dios no quiso que murieran, pero ese barco se hundió y ya no estuvo más. Hay que luchar por no abandonar. Y a él le va a decir como, miren, la primera cosa que le va a decir es manteniendo. La palabra mantener significa aferrarse. Aferrarse a dos cosas. La primera, ¿cuál es? Dice aferrarse ¿a qué? A la fe. Y en la segunda cosa le dice aferrarse a la buena conciencia. ¿Están bien? ¿Están ahí? ¿O ya se durmieron? ¿No? ¿También trajeron su lapicito para anotar y su cuadernito? ¿O siguen con las memorias fotográficas? Las memorias fotográficas. Les recomendamos que traigan papelito para anotar, porque regularmente cuando uno de pronto se desconcentra en un punto, está pensando allá en que Millonarios ganó ayer 2-1, solamente para recordárselo a algunos de nuestros hermanos, que ya está casi por clasificar y empieza uno a pensar por allá en cosas. Y es, ay, ¿qué pasó en la batalla? ¿Con qué es que tengo que batallar? Ah, contra las sábanas. Bueno, entonces les recomendamos que traigan algo para anotar, eso les va a ayudar a concentrarse mucho más. Manteniendo dos cosas. En primer lugar, manteniendo la fe. Y en segundo lugar, manteniendo la buena conciencia. Esa palabra mantener significa aferrarse a la fe. Y después lo dice en una forma negativa, le dice manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron algunos. Algunos desecharon ¿qué? La fe. Y algunos desecharon la buena conciencia. ¿Y ahora dónde están? Se hundieron. Naufragaron. Desecharon la fe. Desecharon los principios bíblicos. Desecharon la buena conciencia. Solamente algunas cosas en cuanto a la fe y a la buena conciencia. En primer lugar, ¿cómo había de militar Timoteo? ¿Cómo había de pelear Timoteo esta batalla contra la falsa enseñanza? ¿Cómo debía militar Timoteo y batallar contra la falsa enseñanza? ¿Cuáles son los elementos esenciales para lograr la victoria? ¿Cuáles son los elementos esenciales para lograr la victoria? Y Pablo le contesta de esta forma. 1, manteniendo la fe. 2, manteniendo la buena conciencia. Era necesario que Timoteo no se debilitara en su dependencia de Dios. Ese manteniendo la fe es decir, no se puede debilitar en cuanto a su dependencia de Dios. Porque, ¿qué significa la palabra fe? La palabra fe significa confianza. Usted dice confío en algo, entonces significa tengo fe en algo, confío completamente en algo. Y si usted no confía, y si usted no depende en Dios y de Dios, ¿en quién va a depender y a confiar, en confiar y depender? En usted mismo. Cuando usted empieza a confiar y a depender de usted mismo, se va a desviar en cuanto a la fe, va a naufragar. No, por ejemplo, hay personas que dicen, yo puedo vivir sin iglesia. Yo puedo vivir sin iglesia, yo puedo vivir sin congregarme. Error. Eso es su percepción. Eso es naufragar y desechar la fe. Porque usted no está confiando en el método de Dios, sino en sus métodos. Yo puedo sin Dios, yo puedo sin congregarme. Pablo le dice a Timoteo, ¿cómo vas a lograr la victoria? Es necesario que Timoteo no se debilite en cuanto a su dependencia en Dios. Hay que buscar al Señor constantemente y continuamente. ¿Cómo está su dependencia de Dios? ¿Cómo está su búsqueda de Dios diaria? ¿Cómo usted está buscando espiritualmente al Señor diariamente? Eso es importante para su vida espiritual, porque si no sabe qué va a pasar, el náufrago. ¿Vieron la película del náufrago? ¿Vieron? ¿Wilson? ¿Sí? ¿Vieron la película del náufrago? Naufragar no es lindo.
El hombre sobrevivió por la misericordia de Dios y el hombre estaba ahí en situaciones difíciles. ¿Y sabe qué se me viene a la mente con esa ilustración de esa película? Que el que desecha la fe y el que no se aferra a confiar en el Señor y a depender del Señor está como ese náufrago. Uno, se le hunde el barco, pero dos, ese hombre está en esa isla desierta. ¿Y cómo está? Cuando lo encontraron a ese hombre, ¿cómo estaba? Ese hombre está desnutrido, está quemado por el sol, le tocó quitarse un diente porque se le dañó, estaba totalmente roto en su vida. Así pasa cuando una persona naufraga en la fe. Cuando uno se lo encuentra al futuro, uno ve a esa persona y sabe cuál es su condición espiritual, como ese hombre de la película. Está destruido, está arruinado. Qué importante que es para el creyente aferrarse a confiar y a depender del Señor, porque si no, como el barco va a naufragar. Timoteo no se puede debilitar en cuanto a su dependencia en Dios. ¿En qué tiene que confiar Timoteo? En la sabiduría de Dios, en el valor que Dios le ha dado también a lo que Timoteo tiene que estar haciendo, en el poder de Dios. Porque solamente depender de Dios, en el poder de Dios, el recordar el valor que tiene, lo que Dios me ha encomendado, solamente eso es lo que nos va a mantener en esta lucha y en esta guerra que estamos batallando. Ahora, en segundo lugar, le habla, no puede naufragar en cuanto a la fe, tiene que aferrarse a la fe, al confiar en Dios, a depender de Dios, a confiar en su palabra, a confiar de la sabiduría de Dios. Y en segundo lugar, ¿qué? A la buena conciencia, a la buena conciencia. Y entonces aquí nos dice, en este comentario lo leo porque no encontré una explicación mejor. Dice, Timoteo no debía tener una conducta que hiciera que su conciencia le acusara. O sea que para mantener una buena conciencia usted tiene que guardar mucho su ¿qué? Su conducta. Porque cuando su conducta falla, entonces su conciencia también se afecta. Porque usted dice, no, ¿y yo cómo le voy a hablar a esta persona así que? Si yo también estoy cometiendo esto. Entonces Timoteo tiene que guardar su conducta, pero pidiéndole al Señor. Por eso fe y buena conciencia van de la mano. Si yo dependo del Señor, entonces si yo me aferro al Señor y me fortalezco en el Señor, también mi conducta va a ser una conducta ejemplar. Y cuando yo tengo una conducta ejemplar, no sin errores y sin fallar, porque todos fallamos, pero cuando yo voy trabajando con mis pecados, voy luchando con mis pecados, entonces en ese momento yo puedo tener una buena conciencia para poder ir, compartir. Imagínese Timoteo está acá y Pablo le dice fe y buena conciencia. Timoteo naufraga, se aparta, empieza con conductas incorrectas, su testimonio se afecta y después viene a donde los falsos maestros y les dice, no enseñen diferente doctrina. ¿Tiene autoridad? No tiene autoridad, no importa. Vaya Timoteo, váyase de acá. Si lo vimos haciendo esto, si lo vimos diciendo esto. Por eso es que la batalla contra la sana doctrina en primer lugar empieza con mi vida. Hace 8 días dijimos unas responsabilidades o conductas de los que viven la sana doctrina. Entonces mi responsabilidad en cuanto a esta batalla, que es pelear contra la falsa enseñanza, empieza por mi vida. Yo tengo que mantener y aferrarme a la fe, a la confianza en el Señor, a la sabiduría de Dios, al poder de Dios, para también poder tener una buena conciencia y un buen testimonio que respalde mi conciencia y respalde mis decisiones. Que usted se la pasa diciendo a su hijo que haga tal cosa y usted se la pasa haciendo lo contrario, ¿lo respalda su buena conciencia? No lo respalda. Entonces tiene que mantenerse y aferrarse a la fe y a la buena conciencia. Timoteo no debía tener una conducta que hiciera que su conciencia le acusara. Normalmente la conciencia no moleste al cristiano que ha sido obediente a Dios. ¿Sí o no? Cuando somos obedientes a Dios, ¿le molesta la conciencia? No, su conciencia está ¿cómo? Tranquila. Pero, al contrario, cuando hay una conducta en desobediencia a Dios, su conciencia lo acusa.
su conciencia lo molesta. Entonces, para terminar este punto, los maestros del error de Éfeso cometían varios pecados. ¿Cuáles eran los pecados que cometían estos falsos maestros? Había soberbia, había hipocresía, había mentira, había avaricia, además de enseñar mandamientos de hombres y todo eso, doctrinas falsas. Claro, tenían mucho por lo que lo acusaba la conciencia todos estos falsos maestros. Posiblemente, cuando recuerdan la lista de pecados que Pablo dijo hace 15 días, todo esto de los sodomitas, todo eso, ¿sí? ¿Recuerdan? ¿Ya se durmieron o están despiertos todavía? ¿Todavía están despiertos? Bueno, posiblemente algunos de estos falsos maestros habían cometido estos pecados que Pablo señalaba antes. Y entonces este comentarista termina diciendo: Timoteo debía guardarse de esta clase de conducta. Timoteo debía guardarse esta clase de conducta. Qué importante es que nuestra vida viva en consistencia a lo que decimos creer, porque si no, no vamos a poder tener autoridad para guardar la sana doctrina. Entonces, en punto 1 dijimos la batalla por preservar la sana doctrina, guardar lo que se ha encomendado. 2, luchar por no abandonar. Luchar por no abandonar. Esa palabra naufragar significa hundirse, y este naufragio se refiere a los que fallaron en guardar las enseñanzas básicas de la fe cristiana. Los que fallaron en guardar las enseñanzas básicas de la fe cristiana. Y usted dice, ¿cómo podría ser eso? Miren, sencillo. ¿Cuántos creyentes sabemos que debemos orar? Orar continuamente, orar constantemente. Y eso es una enseñanza básica de la fe cristiana. Usted lo sabe como creyente. Ahora sí, yo lo sé. Ahora le pregunto, ¿cómo está su vida de oración? Ahí ya se contesta todo, ¿sí o no? Ahí ya se contesta todo. ¿Recuerdan cuando vimos la oración de Cristo? La oración está en el punto central del Sermón del Monte, porque la vida de oración es importantísima para la vida espiritual. ¿Cómo está su vida espiritual? Si su vida espiritual y su vida de oración no está bien, posiblemente usted va rumbo al naufragar. Ya empezó a entrarle agua al barco y usted está como el Titanic, intentando sacar con baldados de agua algo que no va a poder sacar. Necesita agarrarse a la fe, a la sabiduría de Dios, y necesita agarrarse de eso para que su conducta respalde sus decisiones. Y en tercer lugar, ¿saben qué? Aquí en la batalla por preservar una sana doctrina, en tercer lugar, la responsabilidad es exponer a los falsos maestros. Uy, qué punto difícil. Exponer a los falsos maestros. Versículo 20 dice lo siguiente: que en cuanto a la fe algunos, ¿y sabe cuáles son esos algunos que naufragaron en cuanto a la fe? Versículo 20, de los cuales son Himeneo y, otra vez miremos a Alejandro. Ay, papá. Himeneo y ¿quién? Y Alejandro. Y mire la sentencia y el juicio y la exposición que hace Pablo de sus vidas: a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Saben que en la iglesia primitiva ellos se mandaban cartas de recomendación? O sea, por ejemplo, un creyente, cualquiera que ese sea, no podía llegar a una congregación de otro lado sin una carta de recomendación. ¿Y una carta de recomendación de quién? Pues de la iglesia anterior. Se mandaban cartas. La iglesia de Corinto era descarada. La iglesia de Corinto estaba diciéndole a Pablo que tenía que traer sus cartas. Y Pablo le dice, ¿sabe cuáles son mis cartas? Es esta iglesia que Dios me permitió fundar, y la carta son sus corazones que creyeron en el Señor. Pero ellos tenían el hábito sano de mandarse cartas de recomendación unos a otros. Eso sería interesante en la iglesia de hoy en día, ¿sí o no?
Yo lo he hecho con varios de los que han llegado nuevos y que llegan de otras iglesias. Y les digo, yo voy a llamar al pastor anterior y le voy a preguntar, ¿usted en qué condición viene? Fácil, ¿sí o no? Porque el que tiene una buena conciencia, el que tiene un buen testimonio, tiene una buena conciencia. El que nada debe, ese sí se lo saben, ¿no? Nada teme. El otro día estábamos botando papeles y me encontré la carta que enviaron de una iglesia al cual yo le pedí carta de recomendación de esa persona que llegó a la iglesia. Hace 5 años tengo esa carta. Y algunos no tengo la carta porque lo que he hecho es hacerlo por palabras. ¿Y qué piensa de esto? Pues, muchos de ustedes no lo saben, pero yo sí he llamado a sus pastores anteriores. Muchos. Es más, he llamado a pastores anteriores que yo ni siquiera conozco, no los he visto. Pero ellos pueden decirme mucho de lo que está pasando o estuvo pasando con sus vidas espirituales. Señora, con sus vidas espirituales. Entonces, la tercera responsabilidad en cuanto a preservar la sana doctrina es exponer a los falsos maestros. Y en primer lugar, en este punto, es hacerlo por nombre. ¿Sí es hacerlo por nombre o no? ¿Quiénes dice ahí? Himeneo y Fileto. Y usted dice, no, pero es que ahí no habían apellidos, ¿cierto? ¿No? Sí, ellos sabían quién era Himeneo y quién era Fileto. Ellos sabían. Exponerlo por nombre. Aquí dice 2 nombres, uno Himeneo y el otro Alejandro. Perdón, yo dije Fileto, pero ese está en otra carta. Es decir, y mire la palabra que utiliza Pablo acá. Dice, de los cuales. O sea que Alejandro e Himeneo eran los únicos. No, habían muchos más. Y tocaba exponerlos. Aquí en Timoteo Pablo utiliza aquí este término, pero por varias cartas él va a exponer a los falsos maestros. Miremos un poquito. Decía aquí este comentario: ¿qué mal hace a la sana doctrina aquellos que abandonan a la fe? ¿Qué mal hace a la sana doctrina aquellos que abandonan la fe? Es terrible, de verdad. Cuando una persona abandona la fe, eso hace quedar mal el nombre del Señor. Y le dice, ¿usted no que era cristiano? ¡Ah! ¡Qué dolor! Lo segundo, ¿usted no que iba a esa iglesia allá por el Salón Lincoln? ¡Ah! Queda mal el nombre del Señor y queda mal el nombre de la iglesia del Señor. Pero qué mal y qué daño que le hace un creyente que naufraga en cuanto a la fe. Eso le hace mucho daño a la sana doctrina. Bueno, en cuanto a la disciplina, porque esto es algo que vemos aquí inmediatamente, la disciplina de la iglesia hacia estos hombres, el objetivo, hablábamos con los hombres del equipo el miércoles, hay 3 objetivos que tienen la disciplina de la iglesia. El primer objetivo que tiene la disciplina de la iglesia es restaurar al hermano que está caído e intentar regresarlo. El segundo objetivo de la disciplina de la iglesia es que la santidad del Señor quede en alto. Por más lindo que sea el hermano o la persona, nuestro amigo, si la santidad de Dios se afecta por un pecado público que hace un hermano, lo importante aquí es preservar la santidad del Señor a través de la santidad de la iglesia. Y en tercer lugar, objetivo de la disciplina de la iglesia es que el honor del Señor quede en alto. Porque cuando una persona comete pecados que afectan su testimonio público sin arrepentimiento, el honor del Señor es el que queda caído. La disciplina de la iglesia restaura el honor del Señor. Aquí, dice Pablo, exponer a los falsos maestros, exponerlos por nombre. Aquí lo hicimos hace 15, 20 días. Les decía, hay cantantes que uno no debería estar escuchando que se dicen cristianos. Y se los dije por nombre.
Tengo que repetirlos porque ya lo dije. Jesús Adrián Romero, Marcos Witt y todo lo que tenga que ver con cantantes que tienen un trasfondo de una iglesia carismática, esos son hombres y mujeres, no sabemos si son creyentes o no, pero ellos representan iglesias donde hay muchas cosas de la falsa enseñanza que se dicen. Entonces uno piensa, es delicado todo este asunto, porque exponer a los falsos maestros también es parte de la responsabilidad de preservar a la sana doctrina, de preservar la sana doctrina. La disciplina de la iglesia tiene como objetivo dejar en alto el nombre del Señor. Y miren que aquí dice, no hay razón para identificar a este Alejandro con el calderero en 2 de Timoteo 4:14. Sin embargo, Himeneo es seguramente el mismo de 2 de Timoteo 2:17 y 18. Miremos 2 de Timoteo 2:17 y 18. ¿Listo? 2 de Timoteo 2:17 y 18, dos hojitas ahí al frente, o dos pasadas así del dedo del celular. 2 de Timoteo 2:17 al 18. Dice el 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son. ¿Sí llegaron ahí? Vuelvo a repetir. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron ¿de qué? De la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. O sea, no solamente fue aquí en este pasaje que estamos viendo, en 2 de Timoteo también, exponiéndolos como falsos maestros, porque eso va a preservar a la sana doctrina. A la sana doctrina. Ellos estaban diciendo que la resurrección ya se había efectuado, entonces estaban trastornando la fe de algunos. Miren lo que hace la falsa enseñanza. Lo que hace la falsa enseñanza, dice ahí en ese pasaje, es trastornar la fe de algunos. O sea, empiezan a hacer desviar a algunos por esa falsa enseñanza. Por esa falsa enseñanza. Entonces, aquí vemos exponer a los falsos maestros, hacerlo por nombre en primer lugar, dictando un juicio sobre ellos. Lo que dice ahí en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 20, dice, 1 Timoteo 1:20, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes ¿qué? Entregué a Satanás. ¿A quienes entregué a Satanás? Es dictando un juicio sobre ellos. O sea, la iglesia sí puede hacer un juicio sobre una persona y exponerlo públicamente. Sí, eso hace parte de preservar el honor del Señor. Hay personas, hablando de todo esto de la disciplina de la iglesia, hay personas que dicen, leía como un párrafo de un hombre que decía, yo no me puedo ni imaginar que en una iglesia expulsen a una persona. Eso es algo que es falta de amor. No. Eso es amar al Señor y preservar la doctrina. Sí, y en esta iglesia ya nos ha tocado expulsar a personas, desafortunadamente, lo digo con tristeza, pero hacerlo públicamente. Pasa que todo esto de la disciplina de la iglesia parece que ha quedado a un lado. Las iglesias ya no toman en cuenta el preservar el honor del Señor y la santidad del Señor, el nombre del Señor. Hacerlo por nombre, dictando un juicio, ahí es entregarlo a Satanás, dice ahí Pablo que los entregué a Satanás. O sea, los entregué a Satanás es sacarlos y expulsarlos de la congregación para que ellos se vayan al mundo donde Satanás es el Dios de este mundo, el Dios de este siglo. Entonces, expulsarlos de la iglesia significa mucho de eso, que ellos vayan a dejarse llevar y vivir sus vidas como ellos quieren. Y en tercer lugar es deseando arrepentimiento y deseando advertencia. Y ahí él dice, Himeneo Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y ese aprendan a no blasfemar tenía como en primer objetivo a Himeneo y Alejandro, para que ellos tomaran una conciencia y se arrepintieran y no lo hicieran. Pero en segundo objetivo también la advertencia va para toda la iglesia. O sea, iglesia,
hermanos, lo digo con todo mi amor para ustedes. Yo los quiero mucho, yo los amo mucho, hemos pasado muchas cosas juntos. Mi papá decía aquí, he hallado un buen amigo y lo encontré en Cristo, pero en muchos de ustedes que están aquí he encontrado unos amigos hermosos, una familia hermosa, pero en el momento en el que un hermano, diciéndose hermano, no se arrepienta de un pecado que lo expone públicamente, tengo yo como iglesia que disciplinarlo y quizás expulsarlo de la iglesia si no hay arrepentimiento. Y lo digo con todo mi amor, y se los digo para que cuando pase, espero que nunca pase, pero que cuando pase entiendan por qué lo hacemos. Exponer a los falsos maestros, hacerlo por nombre dictando un juicio, pero también deseando arrepentimiento, advertencia a aquellos que hacen esto, pero también advertencia a la iglesia. Cuando hicimos un caso de disciplina a la iglesia, yo le preguntaba a algunos qué piensan de eso y decían, es duro, pero es necesario. Porque eso también pone en mi corazón un temor de que yo también tengo que vivir para el Señor y vivir de acuerdo a lo que digo que creo. Entonces sí, advierte a la iglesia este tipo de cosas. Y entonces ahí terminamos estos 3 puntitos. Mi responsabilidad en preservar la sana doctrina es guardar lo que se ha encomendado. En segundo lugar, luchar por no abandonar. Y en tercer lugar, exponer a los falsos maestros. Exponer a los falsos